Hola, ¿qué tal amigos? Soy David Arsi nuevamente, acá en las instituciones Escucha Gesed, Hilos de Bondad del Rav Shalom Arush, con mi hijo Yosef Yehezkel Arsi, que nos trajiste el otro día unos sipurim, unos cuentos, y hoy nos vas a hablar de algo que estás escribiendo. Cuéntanos, ¿de qué se trata? ¿Cómo has estado? Bien, Cuéntanos, ¿de qué se trata todo esto? entonces hoy vamos a estudiar de la Gemara ¿Pero qué es? Es cuando un... se pide las lluvias. Ah, importante que ahora viene tiempo para esto, ¿no? ¿Cómo se piden las lluvias? Muy bien, muy interesante. ¿Cuándo se piden las lluvias? ¿En qué fecha? Ujú. Entonces empieza la Mishnah y pregunta, Ad matai hayab lachiz. ¿Hasta cuándo uno tiene que, o uno se la pierde un objeto y ahora tiene que me decir duro de quién se la perdió? Entonces, la misma pregunta, ¿hasta cuándo tiene que decir eso? Dice hasta que los vecinos sepan. Eso es lo que dijo Rabbi Meir. Rabbi Uda dice, Shalosh Regalim. Entonces, ¿qué son los Shalosh Regalim? Sukkot, Pesach y Shavuot. Esos son los tres festivales que todos suben al Bet HaMikdash. Entonces, dice Rabbi Uda, lo dejan 7 días. 3 días regresa a la casa, porque antes se demoraba. Hoy, antes no iba carros como hoy en día, que hoy en día tú vas de aquí, de Jerusalén, hasta Tveria en 2 horas. Se demoraba días, porque no iba carros, era en caballo. 3 días regreso y 3 días viniera, y en la última día va al Bet HaMikdash de los Simanim y coge el objeto. Entonces, eso es lo que dijo Rabbi Buda. Entonces, la mano Mishnah. Que estudiamos algo en la Mishnah. ¿Qué estudiamos en la Mishnah? Ad kedei sheyodu bo shechinav. Hasta, hasta que sepan los vecinos. Dice la Gemara. Entonces, la Gemara dice que estudiamos en la Mishnah. Que hasta que sepan los vecinos. Entonces, la Gemara dice quiénes son los vecinos. Los vecinos pueden ser los vecinos del que perdió, los vecinos del que encontró, muchas cosas. Ujú. ¿Qué es vecinos del objeto? Entonces, Del objeto que se perdió. sí, Ilme dice hasta que sepan los vecinos dónde está el objeto. Los vecinos, no los vecinos del que se la perdió y no los vecinos del que encontró, los vecinos del puesto donde está el objeto. Mm. Entonces, Entonces dice, y Odalei, si tú sabes quién es el que perdió, ladrínale, ve y regrésalo al queso. No tienes que poner papeles a quien se la perdió. Ve y regrésaselo al escribir que. una carta, es decir, ¿a quién se le perdió este objeto? ¿Verdad? Y ponerlo en todo el vecindario. Ve y regrésalo si tú sabes de quién se le es. No, mejor. Entonces, dice la Gemara que dice la Gemara que viene un Bright y dice no, que lo que quiere decir es que Rabbi Meir dice que hasta que sepan los vecinos de donde está el objeto. שנמצאת בו אבידה. Omar Rabbi Yehuda וכולי. Entonces, dice Rabbi Yehuda וכולי que es lo que dijo Rabbi Yehuda, que él dijo en la Mishnah, 3 días regresa y 3 días venir y en el último día coger el objeto. Un shabua, una semana, Sí, 7 días. sí, 7 días. Una semana. Entonces, ורומino, ונקשה, hay una סתירה aquí. בשלושת דמי החשבון שואלים את הגשמים,
En Mar Heshvan, en Heshvan se pregunta, piden los lluvias. רבן גמליאל אומר, בזין בו שהוא ט"ו ימים אחר החג. Dice Rabban Gamliel, se pide las lluvias desde 7 de Heshvan. ¿Por qué 7 de Heshvan? ¿Por qué? Porque es 15 días después del Hag. Entonces, ¿es eso lo que él dijo? El Hag es la festividad. Sí. ¿Y cuál Hag? Sukkot. Porque estamos hablando ahora desde cuándo se piden las lluvias. Y cuándo se pide, empezando el primer año. El nuevo año. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la primera festividad de Sukkot. Sukkot? De ese nuevo año. Sí. Para que el último de Eretz Israel, la Gemara está diciendo, el último de Eretz Israel. ¿Cuál es su explicación? Que hasta que el otro, que el que vive más lejos, la casa más lejos en Eretz Israel, que pueda llegar. Por eso piden, porque si lo piden, vamos a decir ahora lo piden en Aleph Tishrei. En la primera día de Tishrei, Aleph Tishrei. Entonces, ¿qué pasa? Un nudista está regresando. Y ahora no alcanza y empieza a llover. Está en caballo. Por eso es que traen la historia de cuando una persona debe encontrar un objeto y entonces tiene que ir a preguntar. ¿Y cuándo es? 7 días, ¿verdad? Que estaba diciendo el Rab. Sí. Entonces, que la Gemara dice que el último casa de Eretz Israel es Nar Prat, el río de Prat. Entonces, Omar Rav Yosef, dice Rav Yosef, lo cache. Rav Yosef dice, ¿qué? Que hay aquí una cuestión. Que él dice, no. En Bet HaMikdash HaRishon, como tuve Israel Name, como iba muchos Yehudim en el tiempo del Bet HaMikdash HaRishon, en ese tiempo en Bet HaMikdash HaRishon iba más Yehudim de todo lo que hay en el mundo. Que todo el mundo no era todos los Yehudim que estaban en Eretz Israel. Iba mucho más de toda la gente que hay hoy en día en el mundo y en Eretz Israel, metidos en Eretz Israel. Entonces, iban hartísimos. Hoy, ¿cuántas personas hay en el mundo? Mucha gente. Sí, pero hay... Yehudim, judíos. Sí. Y no, gente. Ajá. Millonim, sí. Y en el Bet HaMikdash HaRishon iba más que todo lo que iba en el mundo hoy en día. Entonces, como iban hartísimos, entonces Rav Yosef dice, se demora más días, se alejan más. No pueden vivir todos cerca del Bet HaMikdash porque son muchos, más lejos. No. Entonces son 15 días. 15 días se demora, entonces que después de los 15 días después del Hag se piden las lluvias. Porque si no, no la va a hacer Noach para el que maneja. O sea, ya cambia la fecha, ¿no? Sí. Entonces, pero en Bet HaMikdash Hasheni, el segundo templo, Shelo Tuvename, Israel, que como no iba mucha gente después del Galut de Babel, de Shivim Shana, que cuando se acabó el Galut, hay una historia del Naví, que el rey después de Nebuchadnezzar, que era Hashverosh, no, él no era el después de Hashverosh, era uno después, como el tercer Malchut. Entonces, Irmiyahu Naví vivió muchos años, porque Irmiyahu, desde cuando Nebuchadnezzar era un niño, hasta después del Galut del Bet HaMikdash Hasheni. Que fueron como... Sí, entonces
¿Qué pasó? Porque cuando empezaron a contar los 70 años, empezaron a contar, lo empezaron a contar un, una, una día antes de lo que, desde cuando lo sacaron al Galut. Entonces cuando Seudim contaron 70 años, ya saben que después de los 70 años ya pueden subir. Entonces, después de los 70 años, ¿qué pasó? Sí. Sí. Después de los 70 años, ellos dijeron, ya, llegó el tiempo, vamos a subir a Israel y construir el Bet HaMikdash Sheni. Dijeron que después me la pidieron el permiso del rey. Dijo, no, él dijo, sí, claro, empieza. Llegó un goy, empezó a decir, mira, no los dejas construir el Bet HaMikdash. Después que construyen el Bet HaMikdash Sheni, después que construyeron, van a venir y me va a empezar a pelear contra ti, porque ya tienen todo el palacio y tienen todo. Entonces él pensó y dijo, no, yo no dejo. Y destruyó todo. Entonces los judíos, pero pasaron 70 años. El Naví nos dijo que es después de 70 años. Entonces, ¿qué pasó? Él les dijo, entonces, ¿qué pasó? Que no contaron bien, tenían que contar unos días después, en la día cuando se sacaron. Ellos contaron unos días antes. Entonces, después, cuando contaron, Cuadrar esas fechas estaba difícil. Pero bueno, pero al final, ¿cuándo se empieza a pedir las lluvias? el 7 de Jesús, porque la halajá dijo como Rabban Gamliel. Excelente Entonces, historia. hasta aquí es el shiur. Excelente historia. De verdad. Gemara en Baba Metzia y lo Metziot. Baba Metzia y lo Metziot. Gracias, Joseph Yehezkel, por estar aquí con nosotros, por compartirnos cuando tenemos que empezar a pedir las lluvias. Ahora próximo, en la época de Sukkot, ¿verdad? La primera fiesta del año. Nuevamente a todos ustedes, muchas gracias y hasta una nueva oportunidad.